Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no te ha dejado solo, te ha dado un guía para el camino. Ojalá obedezca sus instrucciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, sencillo, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sencillo, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Todos juntos. Señor, perdónanos como lo que tú quieres que hagamos. Está escrito en tu sagrada escritura. Padre de los cielos, te damos gracias porque tú has tenido a bien revelarte a nosotros. Definimos los planes y los destinos y nos has dado la orden de recibirla de generación en generación. Gracias, Padre, porque cuando tú lo consideraste oportuno, diste también la orden de tu palabra se pusiera por escrito, para que nada de ella se perdiera, sino de todo quedara contenido en este libro de sabiduría, para que todos tus hijos de todos los tiempos tengan acceso a ella. Ya que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y tu verdad está escrita en este libro sagrado.
Enséñanos, Señor, a tener hambre de esta verdad. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Vamos a leer el Salmo 102. Empezamos aquí con Polito y nos vamos en versículo cada uno y al final, y miren aquí está en la pantalla también, vamos a repetir todos juntos el número 10, el versículo 19. Dice, que se escriban todo esto para las generaciones futuras, para que fuera patentada a la Se ha inclinado desde la altura de sus cielos, ha mirado a la tierra. Para escuchar el suspiro del cautivo, para arrancar a los que aguardan la muerte. Entonces se proclamará en Sion el nombre del Señor, y en Jerusalén se publicará su alabanza. Cuando a una se congreguen los pueblos y los reinos para servir a Yahvé. Entonces dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, sin que mi pesadilla en las consecuencias. Desde antiguo fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos pasan a tu permanencia, todos como todas las verdades, será como vestido que se mueve. Mas tú eres el mismo, no tienes fin ni tus años. Los hijos de tus hijos que están enamorados, tus defensas ya de sencillo. Todos juntos. Necesito para la y un pueblo renovado a la Yahvé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el mismo versículo no lo dice, ¿verdad? O sea, nada más en este. Él quedará por escrito. ¿Qué va a quedar por escrito? Lo que Dios. Todas las palabras es el tema que vamos a ver hoy. La divina revelación se escribe. O sea, ya Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, da la orden de que se escriba. Y ese es el tema de ahora. Está sencillo, está muy técnico, entonces, pues vamos a ver si lo terminamos relativamente pronto. Encargamos de tarea, no voy a sentar. Encargamos de tarea una lista de tradiciones negativas, pero antes de que veamos la lista que ustedes hicieron, le quiero decir a Pati y a Magdalena que nos compartan lo que en su grupo salió, ¿verdad? Para que veamos que nuestros alumnos a veces sí tienen dudas de todo eso. Es bueno saberlo y qué bueno es que le podamos ayudar en todo esto a los alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, darle muertos es malo. El altar de muertos es malo. Sí, es una tradición con minúscula, es una costumbre humana. La pregunta a ella ¿es mala? La del alumno así la hizo. ¿Es mala? Depende, ¿no? Depende. O sea, lo que yo me di cuenta, lo que yo he sabido, ¿verdad? Por ejemplo, si hacen la tarde, claro, se ponen a llegar a la persona un rosario, una oración, o le van a poner agua, le van a dar lo que se comen, hasta eso. La joda que vas a tomar todo lo que los padres. Sí, claro. Eso es lo que tú eres. Miren, la tradición del altar de muertos es mala porque el altar es exclusivo del Señor. Entonces, así sea con el rosario, así sea con todo eso, es malo porque el altar es exclusivo de... Hay cosas como la latría, que es exclusiva de Dios, así es el altar. Ahí, Maribel, usted trabaja en el Colegio La Paz. Yo recuerdo que el padre Lalo tenía enfrentamientos con las monjas porque una vez hizo el comentario de que eso no debería de ser. De ahí que ponían altares. Hay veces, por ejemplo, en el sur es muy...
Es- sí, hasta en las mismas parroquias. Pues sí, es que somos unos cristianos mal preparados, ¿verdad? Ese es no tenemos conocimiento. Si nosotros nos vamos a la generalidad de la feligresía, la mayoría no sabe muchas cosas. Entonces eso les da pie a que hagan cosas incorrectas. Entonces, cuando se haga la peregrinación de nada, o de y se va de verdad. Bueno, la Virgen María, no sé si, por ejemplo, aquí, yo me acuerdo que el Padre Pascual estaba el Señor de la Misericordia y el Padre Pascual lo quitó, ¿verdad? Porque en el altar, o sea, son puras cosas exclusivas del altar. No sé en el santuario si ahí sea algo exclusivo de la Madre de Dios, no lo sé. Eso tendría que investigarlo. Pero de ahí en más los santos, pues tienen un lugar a veces exclusivo así en una parte, ¿verdad? Así, muy pues en un espacio, no el principal, pues donde le va la mesa, donde va el crucifijo, donde va el ambón. Pero si el altar de muertos es malo, a ver, Entonces es una tradición negativa, es una traición negativa. porque bueno, lo que he escuchado como lo ponen en los escalones, es por simbólico por la Santísima Trinidad. Y si lo ponen por los 7 escalones, es por siete dones del Espíritu Santo, o por el tipo se puede programar, se le da el 7, 7, 3, 7. O sea, según como he escuchado, Sí. que hay una simbología. Luego, por ejemplo, si se pone fotos, es para recordar a nuestros seres queridos. Bueno, poner una foto no sé, con una veladora, pues está bien, ¿verdad? Pero ya estamos hablando del altar de muertos. Usted, lo que pasa, miren, era lo que decía Ceci, si ponemos un rosario, si pone, pues está bien, es lo que se está diciendo, el simbolismo de los 3 escalones que significan la Trinidad, los 70 veces 7, la perfección de Dios, en fin, ¿verdad? Simbologías. Pero miren, recordemos que esto es muy mexicano y cuando estuvo la cristianización por parte de los españoles aquí, hubo un sincretismo por parte del catolicismo a los aztecas o a los indios, ¿verdad? A las comunidades indígenas de aquí de México. Entonces, a veces se hace ese sincretismo, pero no todo el tiempo que está bien, ¿eh? No todo está bien. Entonces, si en el altar se va a poner cervezas, cigarros, plato de enchiladas. Es que el altar es como si usted diría la latría, ¿verdad? La vamos, entonces la vamos a poner en la Virgen también porque es la Madre de Dios, no, es algo exclusivo, la adoración es algo exclusivo de Dios. Entonces el altar, toda la simbología de nuestros altares es Jesucristo, todo simboliza a Jesucristo. Entonces el altar de muertos pues no puede ser. Entonces sería... Es negativa, es negativa. Porque las caminatas, ¿Cómo? Pues sí, o sea, él algún día va a resucitar, pero más bien en el sentido de que el altar es exclusivo de Jesucristo. No podemos compartirlo. las caminatas que hacen esas cosas, ¿vale? Ah, esta las traje yo. Mire, a veces las caminatas son pura superstición para que me haga un favor para esto. Eso yo lo hice. Las caminatas, yo me traje lo que yo he hecho y que debo romper. Las caminatas a San Judas, pues mucha gente lo hace, pero ni siquiera sabe del santo nada, ni va a misa, o sea, sin ningún compromiso, como una superstición. Porque aquí en la Biblia habla más o menos parecido. Si yo estas caminatas, y no, pues a lo mejor sí dice, sí, a ver si nos dice dónde dice, en qué parte. parece que es Jeremías. Jeremías. Es que a veces hay tantas cosas escondidas. A ver, Helen. Bueno, digo, es lo que dice, ¿verdad? Entonces, usted va a eso, decirles esto, la tarde más como quitar. Es una costumbre, son tradiciones. Ya no es difícil, sacar el roto como quiera, a lo mejor podemos esperar un poquito y
cambiar esa tradición un poquito. Tenemos que irla cambiando. Pero es que tiene su significado, así como dice. Aunque tenga su significado y sea en buena, es como el Padre Nuestro, es que yo siento bien bonito, yo voy a poner las manos así como el sacerdote porque yo siento tan bonito y pues yo lo quiero hacer. No, el ritual de la misa es un ritual de la misa con sus reglas, no voy a ir a hacer a bailar lo que yo quiera. Es que tenemos que saber en lo que es. Miren, en la costumbre judía todo es así. Así es las cosas. Nada de que yo siento, yo quiero, de la mejor si se puede, es el simbolismo. No, Dios es un Dios de orden. Yo me acuerdo que mi guía eso me decía, Dios es un Dios de orden. Entonces, esas son las reglas y por eso se hicieron y la iglesia la hizo a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo. O sea, el que yo crea, piense, sienta, o sea, es una cosa, pero lo que la iglesia dice eso es. Y yo me acuerdo que me decía, una vez no sé qué critiqué de la feligresía, porque a veces pues hacemos cosas incorrectas. Y me acuerdo que Monseñor me dijo, sí, pero acuérdate que, como dice Isaías, la mecha que aún humea, o sea, de esa fe a veces tan con ignorancia tan poca que la gente a lo mejor va por un problema a misa, a lo mejor ahí la toma el Señor y la convierte. O sea, la mecha que uno vea, ahí Dios va a hacer su obra. Y son cosas que pasan en la feligresía y no podemos decir, pues no, que ya no se hagan, vamos a eliminarlos o vamos a mandarlos a la hoguera. No, ¿verdad? Es parte de. Entonces, Y que no está bien, no está bien. El altar a muertos, no. entonces, también hace que se presenta una persona En la catadura varios días, ¿verdad? En algunas partes. Sí. Sí, de Oaxaca. Dura y ahí es contras, todas las otras hermanas dura en la casa, todos ya no iban a la cura. Sí. Luego que la cruz, y luego que los 7 días creo el levantamiento de la cruz. Son costumbres, ¿verdad? Miren, en vez del altar de muertos, ¿por qué no vamos a misa y oramos por los muertos? Eso es más efectivo. Sí, dijo el padre cuando O sea, dice en el panteón, ¡hey! ¿Cómo se parece? en vez de estar poniéndole tanta flor. Lloramos por los muertos. Claro, eso podemos salvar almas en la Santa Misa. ¿Para qué poner altares? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? O simplemente también cuando vas de llevarle lo que él comía. ¿Qué cosas se fijan? O sea, suena absurdo, pero hay gente que eso cree y lo hace. Sí, pero pues son los hijos de Dios y son parte de la iglesia y pues algún día va a aprender y él tiene su propio camino, ¿verdad? Pero no está bien, no está bien. Sí, de acuerdo. No sé si no los convencí, pues platicamos con algún sacerdote para ver esto, pero es negativa, ¿eh? Es negativa. Bueno, yo les traje estas dos, estas yo las practicaba. El poner el rosario, la calca, ¿eh? O traer un rosario ahí en el retrovisor para que me cuidara como un amuleto, pero yo no rezaba el rosario. Eso yo lo hice. Yo lo ponía así en el retrovisor. Pero miren, está bien cuando lo rezamos. Cuando rezamos el rosario está bien, lo puedo traer ahí porque pues yo lo rezo, pero yo no lo rezaba. ¿Para qué lo traía ahí? ¿Para que me cuidara? Eso no me iba a cuidar, no lo rezaba. Oigan, les voy a platicar. Yo vi que cuando uno compró el sueño, no puedo dormir. Poner el rosario en la mano y empecé a soñar muchas personas fallecidas. Y lo perdió que y entonces y tenía sueños ya tiene que yo. Ay, no me diga yo que hagamos sueños. Pero Yo también soy yo. entonces,
Yo por eso, por esos pensamientos. Ahora luego, en otra vez, pongo la Biblia y viene su vida que está diciendo. Soñar que no te va a conocer. ¿Y qué sabes de eso? Les hablaba en el sentido de que si conocíamos a las personas, entonces, lo decimos. Dice, pero es que sirve que ya están, yo sé eso, si no saben qué pasa a mí, no saben comunicaciones, no saben ni cómo se llama, no saben nada de eso. Así estudiar, como usted estaba haciendo, y determinaba. Pero miren, Pero los años de tenía, es completamente diferente. Es que cuando practicamos o somos devotas o tenemos una cercanía de Dios, a lo mejor ciertas prácticas todavía pasan, pero cuando estamos alejados totalmente de Dios, o sea, y a veces practicamos ciertas cosas porque nos va a cuidar o no puede ser eso. Está como los narcos que usan ¿qué usan? No, hay uno, ¿cómo se llama este? No, la Santa Muerte no. Es ¿cómo? Malverde, que ni siquiera es santo, creo que hasta donde esté no es santo. Y le ponen altar, y son religiosos y a veces se acercan con los sacerdotes y bautizan a sus hijos y se casan por la iglesia. Son cosas que pasan. También a veces tenemos vidas fuera del orden y también a veces practicamos ciertas cosas, ¿verdad? Un día mi hijo traía ese señor y Mal. dije, mamá, ¿quién no sabe quién es? Dije, pues no, dije, santo, ¿qué es? Y ese que Malverde. me dije, ¿y ese qué? No, pues aquí lo traigo. Le dije, quítate la mejor y ponte una cruz. ¿Qué andas poniéndote monos que ni conoces? Dije, ¿qué es? Yo la vida por los demás, ¿qué hizo? Extraordinario. O no ama nada, entonces, yo ya se lo anunciaba, se lo sabemos quién es Ay, se lo quitó. Le hizo caso, pero tuvo alguien que la guiara, ¿verdad? Hay personas que no tienen quien les diga. Una cosa de supersticiones, que todos se creían los del pueblo, y entraron en una que hasta les faltaba la comida. Incluso una familia se quería ir del rancho del pueblo ese porque estaban de más y no nos dejaban salir, que porque ellos tenían algo que por eso no, que si nosotros todo el pueblo sufre, ustedes saben todo. Somos humanos muy supersticiosos, los humanos somos muy es lo que pasa. A ver, Luz María. Es que somos. Bueno, Luz María y luego Lili. Es que yo, bueno, un sacerdote dice que eso de que bautiza a los hijos con la Sí. que van a un sacerdote Los case, los bautice. pero ellos como pero hay algo que no es más, no es daño, pero claro que los malos nos salgan. Sí, no, ellos lo hacen todo por inseguridad, porque pues les también he escuchado que las veladoras están a los que Están truqueadas con algún conjuro, sí. Hay veladoras que tienen ahí ya yo también había escuchado eso, pero bueno, ya estamos entrando en supersticiones. Pero el altar de muertos es negativa, totalmente. A ver, Lili, ¿qué nos iba a decir? A lo mejor es lo de la vela que dice, empieza comprar velas santitas. Mi mamá era muy creyente de San Juditas, ella sacó a la novena de San Juditas. Sí. Todos los testamentos están recogidos a la gente que le sale. Pero también nosotros hacíamos la peregrinación, porque es que de una manda, yo tengo un partido que acompaña, y era de ahí de Concho, no sé si
hasta la cruz, hasta las Santitas de la Cruz, o bien de la entrada de ahí de Chihuahua, nos veníamos a pie hasta Santitas, hasta Tomás García. Entonces, ya cuando yo empecé a ir a misa y empecé ya a acercarme más, Sí. pues empecé que esto no está bien, o sea, eso no está bien. Mejor hagamos burritos, un chocomil, y vamos a ir a la del regional. Ahí a la regional a dar burritos y ayudar a esa gente que está allá afuera con tanta Que está mal. está yendo allá porque digo, que hasta mal nos hacen, mal nos hacen, mi hija quedó con una ampollota acá, que hasta la fecha también se la ha podido quitar porque se puso con callo y a la talla mucho, digo, no, entonces ya tenemos muchos años que no, que mejor así ayudamos a Claro. ayudamos aquí a regional, pero nosotros sí hacíamos caminata, por ejemplo, la Santa Teresita, a la de la Virgen de Guadalupe, pero ya no, porque ya no, Bueno. ya no es para tanto. Pues sí. Bueno, miren, acuérdense que es una fe pobre, pero es una fe. Y de ahí puede agarrar Dios esa persona para hacer grandes cosas, ¿eh? Sí, y hay muchos testimonios, por eso decía Monseñor, la mecha que aún humea. O sea, sí, esa persona tiene... Y de alguna manera sabía de San Judas porque rezaba el novenario y esto y lo otro, pero hay gente que es pura superstición. Voy a ir a caminar a San Judas porque quiero que curarme tal cosa, pero mi vida y yo no conozco nada y no voy a misa, no nada, nada, nada. Pero el gatito creo que cree que San Judas hace el milagro. Esa es otra, muy buen comentario. Creen que el santo les hace el milagro y nada más intercede. El que hace el milagro es nada más Dios. Y ya nada más, Helen, y ya seguimos. No, por ejemplo, las tradiciones, ¿verdad? O sea, que con una personita que con la Virgen, con los ángeles, eso, mire, si no hay una práctica de eso, es negativa. Bueno, a mí me pasó, yo tenía como 3 años o más, con una señorita aquí, de San Benito, la medalla de San Benito. Y ahora que estaba bañando, también con la sobrina, nunca se lo voy a quitar, que se le caiga, cuando se le caiga, pues ya no necesita que la caiga, Ajá. y luego que estaba bañando, que vi que algo brillaba, un cuerpo, y luego vi que era la carretita de San Benito que estaba pegado en la carretita de los pelos. Y ya me metí, gracias a Dios por todo lo que me ayudaste. Y a veces hasta en esos casos Dios tan bueno y misericordioso nos ayuda y nos hace milagros. A veces hasta en esas ocasiones, cuando no debe de ser así. A ver, ya nada más, Lili, ya empezamos, ¿eh? Hay muchas anécdotas. A ver, Pati, y terminamos. Una pulsera de la Virgen de Guadalupe con 12 piedritas que se o sea, bueno, eso ¿qué es? O es una publicidad para a veces sí es pura publicidad, pero a veces también Dios toma a esa persona hasta de esa poquita fe. A ver, Pati. que tienen hasta su propia tienda. Pues mismo San Judas está lleno y a veces hay cosas muy raras. ¿En Cancún? Te dan el cosito blanco y ahí pones tu petición. Y vas con la Virgen y ahí dice que sí. Y a los 2 o 3 meses se cumple el milagro, lo que tú crees que
ya tienes que ir, pero con listón rojo. Puras supersticiones, pero miren, de ahí puede tomar Dios a las personas que Pues otra yo no, pero si no lo haces con el intención, no. yo también puedo practicar cada uno de nosotros todas estas cosas, pero con fe, con amor, conociendo la vida, teniendo una conversión, eso es positivo. Pero si lo hago nada más por, quiero que me cures este dolor, y ya si me lo curaste, ahí te veo. O sea, ya me alejo totalmente. Pero si este dolor me lo curaron y con esto me convertí, pues bendita superstición, ¿verdad? Porque ya inicié una vida de fe. Sí, vamos a continuar. Donde está la historia, ¿verdad? A ver, vamos a ser más breves. Ahí en Cristo relata, por ejemplo, Sí, todo se persina, ¿verdad? sí, Hasta uno donde San Francisco pero sí. aquí también se debe impresionar. Es un templo. Yo digo que sí se debe uno de persinar porque pasa enfrente y está pasando enfrente del altar. Y el altar, pues, es un lugar sagrado. Más si haya un sagrario, sí, es algo de respeto. Pues está en la mesa donde se consagra el templo. Del sacrificio que se hace, un lugar santo, ¿verdad? El templo es un lugar santo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tema vamos a ver ahora? ¿Qué vimos la clase pasada? Perdón. Definimos lo que es tradición con mayúscula. La tradición es la palabra de Dios hecha vida en la vida del pueblo, ¿sí? La tradición. Uno quedó por escrito y quedó dentro de la Biblia, otro también quedó por escrito y quedó como tradición. Ya vimos algunas como la vida G, el pastor de Hermas, hay mucho, ¿verdad? Con mayúscula. ¿En dónde? ¿En qué página? En la hoja Definición de tradición. Es la palabra de Dios. Y la vez pasada tuvimos que predicar con minúscula sagrada. No, va con mayúscula. Es la tradición porque es la palabra. Sí. del hombre. Sí, la tradición es costumbres del hombre, es con minúscula. Bueno, es que como ahí la vez pasada tenía O sea, todas eran mayúsculas. No. Es como poner su nombre, ¿verdad? ¿Cómo pone Leopoldo? Con L mayúscula, ¿verdad? ¿Cómo pone Dios? Con D mayúscula. ¿Cómo pone Yahvé? Con la Y mayúscula. Aquí también tradición es con mayúscula porque es la palabra de Dios hecha vida en la vida del pueblo. Y las tradiciones, pues son costumbres, ya lo dijimos, maneras de pensar de la gente que se va pasando de una generación a otra. Les decía que ahora el tema está muy sencillo, el tema de ahora, y con este tema cerramos la transmisión, ¿sí? Ya fueron como 3 clases y con esto cerramos este tema porque vamos a empezar con inspiración. La próxima semana no vamos a empezar porque tenemos examen, tenemos muchas cosas que hacer. Ya veremos. ¿Qué es el tema? La palabra de Dios se escribe. La divina revelación se escribe, ¿sí? Ya acuérdense que en un inicio se fue pasando de generación en generación. ¿Cuál es el objetivo? Conocer, tenemos que conocer cada uno de nosotros dónde, cuándo, en qué lenguas, en qué materiales se escribió la Sagrada Escritura. Es muy técnico esto. Bueno, vámonos a nuestro folleto, ahí a la página 31. Lili, empieza usted con la lectura. Revelación se escribe. Cuando llegó el tiempo oportuno, Cristo Dios con infinita bondad y sabiduría, que su palabra, grabada ya en el corazón y en la vida de su pueblo, quedara consignada por escrito como un testimonio verídico de su amor y su fidelidad, como la expresión escrita de su voluntad.
que es el que repetimos, ¿verdad? Quedara por escrito en el versículo 19 del Salmo 102. Entonces, cuando llega el tiempo oportuno, ¿cuál fue el tiempo oportuno? El que Dios vio que el pueblo ya se había transmitido, ya había quedado grabado en las costumbres y en la mente del pueblo. Ahora sí, quiere que quede por escrito, ¿sí? Muy bien. Ahí abajo hay una imagen de alguien que está escribiendo y abajo hay una definición. Ceci, ¿no la lee, por favor, esa definición? Hombres elegidos. Ujú. Hombres elegidos por Dios pusieron por escrito, bajo la guía del Espíritu Santo, aquello y solo aquello que Dios quería revelar, que Dios quería revelarnos para nuestra salvación. Revelarnos para nuestra salvación. Bueno, son hombres elegidos por Dios para que escriban. ¿Cómo se van a llamar estos hombres? El nombre técnico se llama agiógrafos. Eso que acaba de leer Ceci, que está debajo de la imagen en su folleto, es la definición de agiógrafos. Hombres elegidos por Dios para que pusieran por escrito, pero solo bajo la guía del Espíritu Santo. No iban a poner lo que ellos pensaban. ¿Y que iban a poner por escrito? Solo aquello que Dios quería revelarnos para nuestra salvación. Miren, Dios les dictaba a estos hombres para que pusieran por escrito. ¿Cómo le hacían? Había diferentes formas de inspirarlos. Uno era sueños, otros eran visiones, otros eran, a lo mejor escuchaban, ¿verdad? Como Moisés escuchaba a Dios. Son diferentes formas, pero ellos también ponían sus talentos. Por eso cuando leemos la Biblia, no se fijan que hay mucha diversidad de formas de escritura, de géneros literarios. Unos son poemas, otros son novela, otros son históricos. O sea, hay muchas formas, encontramos muchas formas de escritura. No es lo mismo leer un libro de Isaías, que era un hombre sumamente preparado, a leer, por ejemplo, a un Oseas, que era un agricultor, o a un Pedro, que ni siquiera sabía escribir, o a un Pablo, a un que era un fariseo, era doctor, era especialista en las Sagradas Escrituras. O sea, son diferentes tipos de escritura, por eso encontramos tanta variedad de estos escritos en la Sagrada Escritura, porque esos hombres elegidos también pusieron sus talentos, ¿sí? En lo que escribían. No es que Dios le dijera, a ver, punto y coma, síguele. No, ¿verdad? Ellos, Dios los inspiraba de diferentes formas y ellos ya empezaban a escribir. Aunado a eso, el testimonio divino. Pues eso eran hombres elegidos por Dios porque ellos daban testimonio, daban ejemplo a su pueblo. No como al parecer. Y aún así, fíjate, por ejemplo, en Oseas le pidió que se casara con una prostituta. Ah, bueno, para que vean lo que se siente. Para que vean lo que sentía exactamente. Bueno, vamos a continuar. Ahí vienen unos comentarios. Dice, ¿qué es lo que habían transmitido de viva voz a los creyentes del Antiguo Testamento y ahora se va a poner por escrito? ¿Qué era? Pues todas las palabras, sus obras, lo que había hecho por su pueblo, todos los grandes acontecimientos que abrió el Mar Rojo, etcétera, etcétera, que les dio el maná, en fin, ¿sí? Eso es lo que se iba a poner por escrito, todos los acontecimientos. Ahora, Lucio nos lee ahí el inciso A de la página 31. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? Recuerde siempre que la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. El proceso de poner por escrito la palabra de Dios, poco a poco fueron dividiéndose los libros sagrados. Este proceso de escritura duró alrededor de 1150 años.
El Antiguo Testamento se empezó a escribir por el año 1000 después de Cristo. Antes. Antes de Cristo. El Antiguo Testamento se empezó a escribir por el año. Es un error que trae ese folleto. Exacto. En los nuevos ya viene correcto. Transmitió el libro de la sabiduría del año 50 antes de Cristo. El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del año 50 después de Cristo y se terminó entre los años 100 y los 50 después de Cristo. ¿Cuándo se escribió la Biblia? A ver, esta es una pregunta que Luz María me hizo, porque el padre Héctor Bernardo les hizo ahí un comentario. Bueno, miren, el padre dice que se escribió, la Biblia se empezó a escribir desde el Génesis, desde el Éxodo con Moisés, ¿verdad? Ya había la orden, de hecho ahorita vamos a leer algunos textos, pero como dice aquí, el proceso fue muy largo y muy lento. Hubo muchas cosas, muchas. Acuérdense que puso por escrito a lo mejor Moisés, pero salieron esclavos y luego caminaron 40 años y luego tuvieron que conquistar la tierra y luego ya cuando estuvieron ahí se fijaron jueces y cuando moría el juez el pueblo se desbocaba y pecaba y luego vino la monarquía y luego vino las dominaciones. Entonces todos esos escritos iban y venían y se perdían porque el pueblo se alejaba de Dios. Entonces Se modificaban. pues no sé si modificarse, pero sí hubo o sea, los escritos Dios les pedía que escribían y muy probablemente lo leían, por ejemplo, en la época de los jueces o con Moisés, y luego pasaban un acontecimiento, probablemente ahí se perdían esos escritos. No vamos a entrar en el proceso de cómo se escribió la Biblia porque sería yo creo que más de un curso y aparte yo no me lo sé. Dicen que es muy largo y muy complejo todo este proceso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver generalidades. Entonces, tomamos a partir del 1000. Ahorita les voy a decir por qué. Duró alrededor toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura que hoy tenemos aquí, 1150 años. Dice que empezó en el 1000 y terminó en el año 100 o 150, porque más o menos en esa época murió el último apóstol. Bueno, dice, el Antiguo Testamento, ya lo dijo ahorita Rocío, empezó en el año 1000 antes de Cristo y terminó en el 50 antes de Cristo, de escribirse el Antiguo Testamento. Si se fijan, ya casi estamos en cuando nace Jesucristo. 50 antes de Cristo nace en el 0, en el año 0 más o menos, ¿verdad? Y hay una variación. Y el Nuevo Testamento empezó en el año 50. Jesús a la qué tiempo subió al cielo, ascendió a los 33 años y hasta apenas empezó en el año 50 y se terminó entre los 100 y 150. ¿Por qué? Porque las cartas duraron un tiempo y en el año 100 el apóstol Juan en el Apocalipsis murió. Entonces con él se cierra la revelación. Bueno, miren, esto es lo que yo encontré y se me hizo interesante por lo que Luz María me hizo aquel comentario para ver si queda un poquito claro con esto. Dice, los estudiosos, hasta ahí les puse la dirección de la página. Dice, los estudiosos de las escrituras debaten, fíjense bien, los estudiosos, ¿sí? Los exégetas, los que saben muchísimo. Debaten sobre la fecha de escritura de los diferentes libros de la Biblia, pero pues no hay acuerdo, por lo que no siempre hay acuerdo, o sea, no se ponen de acuerdo ellos, no que en esta fecha ellos sí saben el teje y maneje de que esto y que el otro y que aquel acontecimiento. Entonces no hay un consenso de cuándo empezó, porque en el 1000, ahorita lo vamos a ver. Dice, pero cabe destacar que la Biblia que conocemos hoy se escribió lentamente y se acumuló a lo largo del tiempo, literalmente durante más de 1000 años. ¿Por qué tomamos en el 1000 antes de Cristo que empezó el Antiguo Testamento? Porque era el tiempo de la monarquía.
en los tiempos tanto de Salomón como de David ya había, digamos que era el tiempo oportuno, ya estaba todo más, el pueblo estaba más en paz, ya había escribas, ya había una forma de escritura y se congregan a recolectar ciertos libros y a transcribir otros. Sí, entonces ese era el tiempo en que se recopiló todo el Antiguo Testamento hasta esa fecha. Sí, entonces el tiempo de la monarquía era el tiempo del rey David, también del rey le sucede Salomón, y en este tiempo es cuando se escriben los salmos, que son 88 los que se le atribuyen a David, los demás a Salomón. Entonces, es por eso que se toma como generalidad el 1000 antes de Cristo, porque ahí es cuando se pone, pues se recopilan, digamos, la mayoría de los escritos. Y de hecho, ahí en el 1000 antes de Cristo se escribe el Génesis, como para ya completar la Biblia. Alrededor del año 36, más o menos, es cuando el Señor subió. ¿Por qué en el 36? ¿Que no es en el 33? Porque la fecha de nacimiento de Jesús se calculó mal. Hay una variación entre 2, 3, 4 años, no sé exactamente cuánto. Sí, entonces por eso se toma el 36. Porque Génesis, ahorita que se hace la fecha. El Génesis tiene, como sabemos, tiene 4 tradiciones. La más antigua entonces es la llavista, y comienza con el rey David, es el año el siglo octavo más o menos antes de Cristo, que es de los 200 al 700. Luego está la sacerdotal, que viene muy enseguida, casi al siguiente siglo. Y luego, después, que viene siendo es la egoísta, ya visto egoísta. Luego pasa mucho tiempo, son exiliados, y en el año siglo sexto, 600, 500 antes de Cristo, ahí nace la tradición deuteronomista, que es lo que nosotros estamos viendo en el libro de Deuteronomio, que es una meditación de Moisés que se tiene, que no después, pero también a Moisés. Estamos deuteronomistas sentados y dicen que eran escribas, sacerdotes, era gente de estudio. Dicen, ¿por qué estamos aquí? ¿Sí? Y empiezan a contemplar, podríamos decir, hacia el pasado. Empiezan a ver el inicio desde el Monte Oreb, que ahí se empieza a narrar, del Monte Oreb, cómo caminaron y todo lo que sucedió hasta llegar, pues llaman a cruzar. Y ahí se ponen a Moisés, que se pone a ver y a contar las altares. Entonces, esa es una tradición, pero el Génesis, y no sigue la sacerdotisa, que es la más, podemos decir, la más reciente, que es el siglo V más o menos, que esa tradición que también viene del Deuteronomio, donde se narra la muerte de Moisés, es la sacerdotal. Entonces, esos libros no se han sabido, porque son recopilación de relatos, y por eso vamos a ver también, porque en la clase pasada es, ¿cuál fue la desobediencia de esos hombres? Pues, no, pues yo leí que era porque no hicieron caso y no subieron al monte de Seir a atacar a todos los cananeos, todos esos pueblitos raros. Nosotros podemos encontrarlo en el libro de Deuteronomio, que esa es obediencia. Y nos vamos a ir al libro de Números y vamos a ver otra desobediencia que no se han atacado. Entonces vamos a encontrarnos, nos vamos a ver integraciones, pero en realidad son maneras en que nosotros podemos aumentar estas narraciones. Hubo desobediencia, es sí, pero también tenemos que entenderlo para mí, porque Moisés desobedece a tocar con 2 veces aquella montaña de agua que salió agua, por el segundo 2, de la manera de ser uno. Y también dicen que por eso que lo castigó Dios. Y los otros, pero no es la del. Esta la podemos leer en el Éxodo, pero quizá la del borrego, no, de todo el libro.
que también hay ese como que hay un exterminio de todos los hombres jóvenes militares, ahí los matan a todos como 4.000. Y ahí también hay un enojo muy grande de Yahvé. Bueno, como se. Pues vamos a encontrar muchas otras cosas, de la datación de los libros, de acontecimientos, y todo eso que inicia en este lugar, que está la vuelta acá, es como tradición. ¿Saben lo que está hablando Rocío de las tradiciones? No la tradición que vimos la semana pasada, son otras cosas. Ella está hablando de las 4 tradiciones de las cuales está integrada el Deuteronomio, el Pentateuco, más en Génesis. Son 4 tradiciones de las cuales está escrito el Génesis. ¿Han oído hablar de eso? Es un poquito en la introducción y también a veces en las notas de pie de página. Es complejo lo de las tradiciones elogista, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Sí, es un poquito complejo. Pero sí ya es las diferentes tradiciones por las cuales se integró la Biblia, ¿verdad? Relatos que hacían y se fueron escribiendo por diferentes personas, ¿verdad? Ya sean los yavistas, los deuteronomistas, los sacerdotales. Pero pues sí, ya es meterse en las tradiciones y sí es un poquito complejo esto. Yo no me he metido a estudiar lo de las tradiciones por las cuales está integrado el Génesis. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, bueno, en el año 36 más o menos después de Cristo es cuando el Señor sube al cielo y hasta el año 50 aparece el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué pasó del año 36 al 50? Que fueron 14 años. Porque, ¿qué pasó ahí? Pues nada más se transmitió de viva voz. Mira, fíjate que Jesús y Pablo, eso es lo que hacía, y todos los apóstoles platicaban la vida de Jesús, pero hasta después se puso por escrito. Por ejemplo, Pablo, que les escribió a la primera de Tesalonicenses, pero también les transmitía a otras comunidades de viva voz. Ahí están todos los viajes de Pablo. Sí. Entonces, miren, la primera carta que aparece es la primera de Tesalonicenses, incluso antes que los evangelios. Bueno, entonces está sucediendo tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que primero es tradición oral, transmitir oralmente y después poner por escrito. Bueno, fijémonos cómo los apóstoles hicieron lo mismo que sus antepasados, o sea, que el Antiguo Testamento. Primero, de viva voz, transmitieron todo aquello de lo que ellos fueron testigos. Bueno, vamos a leer el inciso B. ¿Dónde se escribe la Biblia? ¿Dónde se escribió la Biblia? La Biblia no se escribió en un solo lugar, ni siquiera en un solo país. Podemos decir que la mayoría de los libros bíblicos del Antiguo Testamento fueron escritos en Palestina y algunos en Egipto. Algunos en Palestina, Asia Menor, hasta ahí. Entonces, ¿dónde se escribe la Biblia? Vámonos al Antiguo Testamento en 2 lugares, Egipto y Palestina. Ahí es donde se escribe todo el Antiguo Testamento. Sí. ¿Qué podemos decir del Antiguo Testamento? Porque en Egipto dice, se escribió en Palestina y Egipto. En Alejandría, porque en Alejandría así se llamaba una ciudad de Egipto, porque ahí existía la biblioteca más grande del mundo antiguo. Ahí se reunieron los ancianos judíos, que eran 72 ancianos, a traducir la Sagrada Escritura del hebreo y griego. De ahí surge la Biblia, ya vimos las versiones, la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Sí, por eso se dice que la Biblia se escribió en Palestina y en Egipto. ¿Cuál es Palestina? Pues Israel, ¿verdad? Es uno de los nombres que se usa. Sí, ¿por qué en Alejandría? Porque ahí estaba la biblioteca, ahí se reunieron los 72 ancianos y de ahí salió la Biblia en griego,
que es la Biblia completa, los 46 libros del Antiguo Testamento, y que era la Biblia que usaban los apóstoles y Jesucristo. ¿Dónde se escribió el Nuevo Testamento? Pues aquí sí se escribió en muchas partes. En Palestina o Israel, en Asia Menor, que ahora aparte de Asia Menor es Turquía, Grecia, Macedonia y por supuesto Roma. Todas esas comunidades estaban bajo el Imperio Romano. Ahí están casi todas las ciudades alrededor, incluso está en Rosa, mire, eran todo el Imperio Romano alrededor del mar Mediterráneo. De hecho, le decían los romanos al mar Mediterráneo Mare Nostro, algo así, que era de su mar, porque todas las ciudades las tenían dominadas, y en todos esos lugares se fueron los apóstoles. Cuando Jesús sube al cielo, miren, aquí está, cuando empezó la persecución de los apóstoles y seguidores de Jesús en Palestina, huyeron al norte, huyeron a Siria, Asia Menor, y por eso algunos libros se escriben en aquellas partes. ¿Sí? Por eso en todas esas ciudades. Porque cuando Jesús muere empieza la persecución y ellos huyan a diferentes partes. ¿Sí? Maribel, vamos a leer y Nostroza, ¿en qué lengua se escribió la Biblia? De todos los libros de sabiduría, segundo de Macabeo, fueron escritos en griego. También fueron escritos en griego las adiciones del libro de Esther y Daniel. Los capítulos 13 y 14, unos pequeños pasajes que fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, pero no incluyeron el mundo de la poesía y la literatura, sino un líder llamado Koiné, como. Bueno, entonces, para resumir, los idiomas en los que está escrito la Biblia es hebreo, arameo, algunos, pero aquí vienen los pasajes que están escritos en arameo, y griego. El Nuevo Testamento todo en griego, pero en griego no el culto, sino en el koiné, que era común, pues el que a veces nosotros hablamos también el castellano, el español, koiné común. Bueno. Sí, sí, o sea, no era de la poesía, de la literatura, de los científicos, de gente preparada, sino que platicaban. Bueno, Soco, vamos a leer el inciso de los materiales en los que se escribe la Biblia. Materiales de la escritura. La Biblia se escribió usando materiales escritos de hierro para nosotros y no era difícil hacerlo. Todo lo llamado de material de escritura era escaso. Bueno, entonces, hasta ahí. Bueno, la Biblia, sígale, nada más el siguiente renglón. La Biblia fue escrita en papiro. Ajá. Hasta ahí. Entonces, la Biblia se escribió en materiales, pues obviamente en lo que tenían en aquella época, que eran escasos, era muy difícil, no era como ahora que compramos las hojas, los cuadernos, es una facilidad. Antes no batallaban mucho. Entonces, aparte de que dice aquí que poca gente pues no sabía escribir, imagínense, un escrito de la palabra de Dios me imagino en aquel entonces era un gran tesoro. Solo unos cuantos los tenían, o no había acceso para que las personas tuvieran la palabra de Dios. Bueno, ¿cuáles son los materiales en los que se escribió? Papiro y pergamino. Ahorita vamos a ver qué es cada uno. Sígale ahí, Luz María, en papiro, ese párrafo. Nada más ese párrafo. Todo el antiguo Egipto.
Alguien busque Isaías 35:7. Sígale, sígale, Manuel. Ahí enseguida Isaías 35:7. Búsquele, Lili, por favor. Es gruesa y triangular, de 3 centímetros por lado. Se eleva entre 3 y 6 metros y produce flores largas abiertas en abanico. Con la fibra interior de la caña se hacían tiras de papel de unos 36 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho que se prensaban, pegaban una sobre otra con almidón hasta hacer hojas de papel blanco que duraban bastante tiempo. Bueno, hasta ahí. Entonces, el primer material de escritura es el papiro. Fíjense en qué fecha empezó a usarse. En el 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de que Egipto era en aquel entonces el imperio. Y no sé si fue cuando ya Abraham andaba, o sea, llegó ahí a Egipto en esas fechas porque le habla a Ur de Caldea. No sé si fue cuando le habla a Abraham en el 2000 allá en Babilonia, o es en el 3000, eso sí no lo recuerdo. Pero bueno, es en el 3000 antes de Cristo cuando se descubre forma de escritura. ¿Cuál era? Era una planta y por lo tanto es un material que se descompone con facilidad. Es una caña, es que crece, era una planta acuática. A veces se cultivaba en ciertos estanques, pero sobre todo crecía en el Nilo. El Nilo, pues es muy caudaloso, es un río muy, muy caudaloso. Entonces ahí crecía y dice que eran flores que se abrían. ¿Y de dónde agarraban esas tiras para hacer el papel? De lo que estaba dentro de la caña. ¿Sí? Las cortaban, ahorita les voy a enseñar cómo las cortaban y lo las pegaban, las prensaban y luego ya les ponían un baño de cal, como de cal, y lo ya escribían. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Isaías. ¿Quién lo tiene? A ver, Pati, léalo, por favor. El país árido en manantial de aguas, en la guarida de los chacales, la caña y Ahí está, ¿verdad? Ahí está una reseña. Si se fijan, la iglesia no dice las cosas nada más porque sí, es una evidencia ya en la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a leer César, el pergamino. Era otra forma, ese ya viene no a sustituir, ¿verdad? Pero es otra forma de escritura y es más durable. El pergamino. No es un material más caro y más durable que el papiro. Se usaba para su elaboración pieles de ternera, oveja o cabra. Se usaban también pieles de vaca, cerdo, pero estas producían pergaminos de inferior calidad. Sígale. Las pieles eran sometidas a un baño de cara para descarnarlas. Luego eran lavadas y raspadas, finalmente estiradas y cubiertas por Albayalde. un manto de plomo de color blanco que se usa en fin. La tinta era como escribían, se hacía mezclando olín y aceite con una sustancia mucilagenosa. Producía una tinta bastante dura. Bueno, entonces las otras era el pergamino. ¿De qué materiales era? Del cuero de animales. ¿Cuáles eran mejores? Ternera, oveja y cabra. Esos eran los más nice, los más buenos. Los otros de vaca y cerdo eran también buenos, ¿verdad? Pero eran de menor calidad que los otros. ¿Qué hacían? Pues le quitaban el cuero a los animales, les daban su mantenimiento para dejar el cuero y luego sobre él escribían, incluso le echaban ahí, dice, un carbonato de plomo color blanco y eran muy duraderas. No sé si ustedes, si alguien se graduó, le dieron su título el título en cuero.
Mi título está en cuero. Se me hace que es de marrano. Es de ese tamaño. Duro, duro. También el suyo es de cuero. Sí. Y pues es como una forma, fíjense, de recordar el pergamino, ¿verdad? Y es más durable. ¿Y cómo hacían la tinta? Pues era hollín mezclado con aceite y ya para escribir. Enseguida, en la página 33, hay un recuadro de un rollo y hay un texto ahí. ¿No lo lee, Juan José? El que está a un lado del cuadrito del rollo en la página 33. No, no, no. Dice estos escritos a un lado del rollo. Más largas tiras que luego se empleaban para facilitar tu lectura. Bueno, los judíos usaban los rollos. ¿Cómo hacían los rollos? Bueno, dice, estos escritos se conservan en rollos cosiendo las hojas de papiro o de pergamino, las cosían unas con otras hasta formar largas tiras que luego se enrollaban para facilitar su lectura. Miren, aquí está la preparación del papiro, esta es la caña, le quitan lo verde, le quitan lo de encima y luego las hacen tiras. Ya que tienen las tiras, las van pegando y luego las aplastan. ¿Mande? Las hierven primero y luego ¿Las servirán? Bueno, pues ahí nada más. vamos a leer que se hierven. Que se hierven. Cociendo las hojas de papiro. No dice que se hierven. Pero dice cociendo. Cociendo sí, pero cociendo de coser unas con otras, uniéndolas, no coser de ebullición de calor. Cocer en cocina, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y luego miren, como que las limpian con algo o les ponen algo blanco y luego ya después se ponen a escribir. Ese era el papiro, el pergamino no, ¿verdad? El pergamino es el cuero y los van cosiendo también para ya escribir y poderlos enrollar, así los tenían los judíos. Bueno. Vamos a leer enseguida, Juan José, lo que estaba leyendo ahorita, allá abajo del rollo, que ya lo vimos, nada más léalo, pero ya es algo que ya comentamos en textos anteriores. La Biblia es escrita y contiene lenguas, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto los libros de sabiduría y segunda de Macabeo, que fueron escritos en griego. También fueron escritos en griego las tradiciones deuterocanónicas de los libros de Esther y Daniel. En arameo fueron escritos algunos pequeños pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, ya lo vimos también. Ahí es más específico diciendo qué textos son en hebreo, qué textos son en arameo, qué textos, ¿verdad? Ya para especificar. Pero ya lo habíamos visto cuando vimos en qué lenguas. Es como solo para reforzar. Enseguida viene un recuadro. Es el texto masorético, es la forma de escritura de los judíos. ¿Se acuerdan cuando vimos las versiones que vimos el texto masorético? ¿En qué consistía el texto masorético? Los puntitos que eran, Polito. Las vocales, ¿sí? Aparece ya muy tarde eso, o sea, normalmente ellos escribían los puros cuadritos, acuérdense que el texto era en cuadrado, puras consonantes, y ya el texto masorético es cuando le ponen los puntitos que son las vocales. Muy bien, ese texto que viene ahí en su folleto es Génesis 1 del 1 al 6. Y dice ahí también abajo que ese texto, que el hebreo es una lengua muy sencilla y muy pobre. Este texto es una lengua muy sencilla y muy pobre. Su vocabulario es relativamente restringido. ¿Sí? Y enseguida en la página 34 viene un texto, pero ese es griego. Y viene allí también, Magdalena, un texto ahí enseguida del texto griego, ese, léamelo, por favor. El griego es una de las lenguas más importantes y es un griego que
que precisas sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que no era el griego clásico, sino el griego popular. Bueno, entonces ese es un texto griego, afinadas y armoniosas. Me acuerdo que decía en paz descanse el padre Edgar también que nosotros hablábamos mucho griego, porque nuestras palabras derivan mucho del griego. Muchas de nuestras palabras derivan del griego. Y si lo ven ahí, ahí hay letras, miren, la A, la I se parece, o sea, hay varias letras del griego que se parecen a nuestro alfabeto, ¿eh? A veces también se habla Árabe. Ah, caray. ojalá. Ah, sí, cierto. Eso no, ¿qué no decía, monseñor? Nadie no lo explicó. No, El padre Lar. Sí. Porque ojalá, por Alá, ¿verdad? Dios, que si quiera Dios, como quiera. Ah, no sabía qué significaba, no me acordaba. Que fíjense, también hablamos árabe. Bueno, entonces ese texto que viene allí en su folleto es Juan 1, del 1 al 5. Bueno, ahora sí ya casi terminamos de leer el folleto. Ahora viene esta explicación. Los textos tanto en pergamino como en papiro, estos se le llaman manuscritos. Hay mucha evidencia de manuscritos textual, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es el mayor evidencia que tenemos que cualquier otro documento antiguamente fiable. Por ejemplo, vamos a decir, de los aztecas, ¿qué tenemos? Es muy poca evidencia. De Egipto, de su escritura, es muy poca evidencia. Pero de los textos, de los manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay mucha evidencia y fiable. ¿Sí? Pero ¿qué es un manuscrito? Los manuscritos es lo que se escribía a mano. Vamos a ver qué significa. Dice, un manuscrito es un documento escrito a mano. La palabra tiene su origen en el latín. Manu es mano. Y scriptum es escrito o escrito a mano. Por eso se llama manuscrito, porque todo escribían a mano. Todo lo que escribían en pergamino y en papiro era a mano. Y se va a llamar manuscrito. Hay diferentes formatos de las escrituras primitivas. Hay rollos que, como decíamos ahorita, que usan los judíos, ¿verdad? Son trozos enrollados de papiro pergamino. Todas las escrituras originales se escribieron en rollo, pero se encontraron muchas veces escritos así, sueltos, y esos los pusieron para encuadernarlos, incluso les tienen hasta número. El códex o códice tal, número 52, porque estuve viendo en el internet, así le ponen códex o código número 52. Sí, el códice es un libro hecho de papel o de pergamino o papiro con un extremo encuadernado. O sea, ya no está en rollo, sino está encuadernado. Y hay mucho. Ándele. Sí, mire, ahí está donde unos los tienen, miren, los rollos los tienen así, otros los tienen encuadernados. Ahorita les venía una Biblia y una imagen que venía una Biblia. Esa también es una Biblia muy antigua, miren esta. No sé si esta está en el Vaticano y es una Biblia antiguísima. Bueno, vamos a continuar. Todos estos manuscritos se encuentran en diferentes lugares. A veces tenemos la idea de que todos los escritos en papiro pergamino están en el Vaticano y no todo está ahí. Unos están en Jerusalén, por ejemplo, los de las cuevas de Qumran, ahorita lo vamos a comentar, están en Jerusalén. Mucho también está en el Vaticano, muchos escritos, muchos manuscritos. Otros están en museos, ¿sí? Mucho está también en museos, en Inglaterra, en Francia, en Rusia.
Los ortodoxos, que no solo están en Rusia, los ortodoxos también tienen mucha evidencia de manuscritos antiguos. Sí. Ahora ya no quedan, de lo que cuando ellos escribieron no queda nada, nada queda, todo se perdió, se deshizo por el tiempo, pero mucha gente fue haciendo copias y copias y eso es lo que se conserva, ¿sí? Ya no queda nada de los escritos originales, solo copias. Hay unos rollos que fueron descubiertos relativamente hace poco, accidentalmente por pastores beduinos a principios de 1947 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto de Jericó. En Jericó. Beduinos, como que, no sé, vamos a buscarlos en el... Hombre que anda por el desierto de lugar en lugar. Esos son los beduinos que viven en el desierto, como Ismael, el hermano de Isaac, perdón, sí, Isaac, el hijo de Abraham, él es un beduino, en la Biblia se lo dice. Como si le volvemos atrás, como los campesinos. Esto actualmente todo se llama beduinos. Pues encuentran beduinos en el desierto. Bueno, Rocío, porque ya fue a Tierra Santa, ¿verdad? Bueno. Bueno, queda claro, no los reborujé. Los ortodoxos son, bueno, ya son 14 iglesias, también lo vamos a ver más adelante. Son los que son, miren, ¿qué fue? No recuerdo la fecha, que se separaron ciertas iglesias de la Iglesia Católica. A mí no me acuerdo el año, creo que en el 1052. Hubo un cisma, el primer cisma, perdón. En el siglo X. En el siglo X, ok. Se separaron unas iglesias, las vamos a ver más adelante, no me las sé. Y, y ellos tienen, su patriarca, ¿verdad? Es el que manda en esa iglesia, o sea, no tienen como autoridad al Papa. Entonces a ellos se les llaman ortodoxos y ellos también tienen mucha evidencia de manuscritos, muchos códices, muchos códex. Bueno, ya nada más nos falta la reflexión. Vamos a hacer un paréntesis porque vamos a ver citas bíblicas donde Dios ordena a los agiógrafos que pongan por escrito lo que Él les ha inspirado. ¿Quién tiene Éxodo 34:27? Dice textos donde Dios da la orden a diferentes profetas de que su palabra se pusiera por escrito, por ejemplo, a Moisés. ¿Quién tiene Éxodo 34:27? Ya le dijo a Moisés, escribe esas palabras, pues a que no que ellas hago alianza contigo y con Israel. Le da la orden, por eso decía el padre Héctor que Luz María, que es desde el Éxodo, ¿verdad? Porque ahí dice, escribe, pero todo eso, pues, ¿dónde quedó? Sí, porque aquí está la orden, aquí está la evidencia, ¿verdad? Pero no se ha encontrado textos que haya escrito Moisés. O sea, es como... Esto sí, aquí dice, Yahvé dijo a Moisés, escribe. Pues sería el éxodo, porque es lo que él está viviendo, el éxodo. Sus acontecimientos. Aquí estamos en el Éxodo 34 y ya le está dando la orden de que ponga por escrito. Fue el Éxodo. Bueno, ¿quién tiene Éxodo 24:4? Aquí ya está acatando una orden. Moisés escribió. Muy bien. Ahora vamos a ver a este profeta tan icónico, a Jeremías 36 del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? El año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, y
llegó a Jeremías el rescatante de Paciencia. Toma nota del pergamino y escribe en él todas las cosas que te comunicaron sobre Israel, sobre Judá y sobre todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte desde el tiempo de Josías hasta el día de hoy. Entonces aquí dice Jeremías, o sea, le da una orden Yahvé de que escriba y aquí ya está acatando la orden. Toma un rollo, le dice Yahvé, de escribir y apunta en él todas las palabras. Más bien es la orden de Yahvé. Pero aquí hay algunos comentarios porque Jeremías es un profeta muy particular, muy importante. Si se fijan, dice que toma un rollo, entonces ya habían rollos hechos, dice, ya habían pasado muchos años desde Moisés hasta Jeremías. Le dice, toma un rollo, o sea, ya estaban rollos listos para escritura, ya habían descubierto la humanidad de esa época cómo escribir con más facilidad. Dice el rollo de Dice ahí que el rollo, en las notas de pie de página. Ahí. Entonces hasta numerados los tenían. El año del rey. pero no, o sea, ya existía el rollo. A ver, léalo. ¿Es el año o es el rollo? A ver, léalo. Esto es lo que está, Es ese título que dice el rollo de 605 a 604, luego te vas A la nota de pie de página. ¿Qué significa eso? Dice, por ejemplo, A ver, Joaquín acabara con la inversa, Nabucodonosor, que se refiere a los años. Sí. ¿Qué fue la que No sé si no existía. Ese es el título. no, yo tampoco no traigo la Biblia y no tiene notas. ¿Quién más trae Biblia de Jerusalén? A ver, ¿qué dice usted, Jeremías? a ver qué dice la nota de esta. Aquí te la línea, mira, ¿sabes? El año, Es una condición muy entonces está el año Joaquín. No es el número de rollo. A los años. Ya había rollos, ya habían descubierto toda esa forma, la habían perfeccionado, ya habían hecho, y hasta tenían rollitos para empezar a escribir, porque le dice Yahvé, toma un rollo de escribir y apunta en él todas las palabras que te he comunicado. Entonces ya había rollos. Esos son los años, Lili. Bueno, a Jeremías le tocó. Es que, miren, no, es que le da la orden de escribir, pero el que lo escribe ahí, ahorita que leí con la Biblia de Rocío, decía que Baruch fue el que escribió, era su secretario. No sabemos si él se pone a escribir o pone a Baruch. Ah, Moisés. Sí, muy probablemente Moisés sí sabía porque Moisés era un hombre preparado, se había creado en Egipto con el faraón y tenía preparación y ya sabía escribir. Sí, él sí sabía escribir, pues estaba en la corte del reino de Egipto, el más grande imperio hasta entonces conocido. Bueno, ¿qué dice enseguida? Dice, a Jeremías le tocó una época muy triste. Esto ya es contexto, ¿eh? A Jeremías le toca una época muy, muy difícil, muy triste del Antiguo Testamento. Años antes de la caída de Jerusalén y los primeros años del destierro, una época de mucho dolor y sufrimiento.
Cuando son invadidos por los babilonios, le toca a Jeremías. Él ya los había estado preparando para que se arrepintieran de sus pecados y no llegara Babilonia a invadirlos. Entonces le toca antes del exilio, durante el exilio, no le toca el regreso, pero casi, o sea, a los pocos años de que él muere, regresan del exilio. Entonces le tocó sufrir mucho porque no quería ver a su pueblo pues dominado por un imperio tan desastroso como el de Babilonia. Dice, a Jeremías le costó mucho hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué le costó hablar mucho de la palabra de Dios? ¿Por, ¿Porque qué? Porque le tocaba decirle a la gente puros desastres y no les gusta. Si a nosotros nos dice, si te portas mal, te vas a morir o te vas a enfermar o te vas a hacer algo, a mí no me gusta que me digan eso. A la gente no le gustaba que le dijera sus errores. No me gusta. ¿A quién le gusta que les digan sus verdades? A mí no. Bueno, sí me gusta, pero me enojo. Ay, no se cree. Yo pensé que no se podía callar, que se Pero eso le crea muchos problemas porque dice, anunciaba puros desastres y porque anunciaba todo eso lo azotaron, lo encarcelaron, lo dejaron en un pozo por mucho tiempo y no la tradición, las leyendas, ¿verdad? Dice que murió aserrado. No, él se quedó con con el pueblo y se dice que después huyó un tiempo a Egipto. Así es. Entonces es un profeta importante, incluso es uno de los profetas mayores. Hay 4, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 profetas mayores. Este es muy importante, le tocó mucho tiempo vivir en los acontecimientos más importantes. Daniel, eso en una parte son contemporáneos. Daniel sí se fue con los 3 jóvenes, ¿se acuerdan? Él sí se fue, Daniel era el que servía a Nabucodonosor en la corte. Miren si sí se lo aprendieron cuando lo vimos. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver cómo también en el Nuevo Testamento dice que se pongan por escrito. ¿Quién tiene Apocalipsis 1 del 9 al 11? A ver, Magdalena. Yo, vuestro hermano Juan, soy partícipe de la tribulación, del reino y de la perseverancia, en virtud de nuestra unión con Jesús. Estando yo en la isla de Athens, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, como un sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, entonces aquí es el apóstol Juan, es el autor del Evangelio, de las cartas y de Apocalipsis. Y está en una isla como esclavo, ahí en ¿qué sería? Una mina o no sé qué sería, en Patmos. Y ahí tiene una visión y le dice Jesús, ¿verdad? Es el que se le aparece, Jesús. Y le dice, escribe en el 11, escribe en un libro lo que veas y envíalo. ¿Fue Jesús? Sí, es Jesús el que se le aparece ahí. Sí, toda la simbología, si leemos más adelante, es de Jesús. Es Juan, ajá, es el apóstol Juan. Entonces dice que escriba en un libro y que lo envía a las 7 iglesias. Estaba en Éfeso y ahí en Éfeso están las 7 iglesias. Entonces era costumbre de aquella época que se mandaban las cartas a las diferentes iglesias formadas. Y ahí dice a Éfeso, a Esmirna. Dice, fijémonos cómo en diferentes tiempos de la historia Yahvé Dios dice que la palabra se ponga por escrito. Y al decir las 7 iglesias está diciendo todo el mundo, es una representación de todo, de que es un todo. Bueno, esta es la orden de que se ponga por escrito, pero no nos vamos a quedar ahí.
O sea, lo escrito tiene que leerse. Y pues vamos a ver las órdenes, los textos donde Dios ordena que se lean las escrituras. Vamos a leer el día de las fiestas de las tiendas, en que se leía la ley de Moisés, Deuteronomio 31, del 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Moisés escribió esta ley y se le entregó a los israelitas que llevaban el acta de la alianza del Señor y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés les dio esta orden. Cada 7 años, en el año de la reunión en la iglesia de las tiendas. En la fiesta de las tiendas. Fiesta de las tiendas. Cuando venga todo el en el lugar que había escogido, leerá esta ley ante todo Israel. Entonces, en el 11 está: leerás esta ley en presencia de todo Israel. Es una fiesta que ellos tienen, le llaman la fiesta de las tiendas. Recordando que estuvieron 40 años por el desierto, todavía tienen esa costumbre los judíos y leen esto, ¿verdad? En esa fiesta, leen Deuteronomio 31, del 9 al 11, leerás esta ley en presencia de Israel. Bueno, esa y otros textos más. Pero ahí está la orden de que se lea la ley de Dios, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo Yahvé también ordena en Nehemías que se lea. ¿Qué está pasando aquí con Nehemías? Regresaron del destierro con Ciro de Persia. Nehemías era gobernador, Esdras era sacerdote. Nehemías está a cargo de reconstruir el templo. Esdras está a cargo de leer la ley, que es lo que vamos a leer. Nehemías 8, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Bien. Todo el pueblo que se entregó con un solo hombre en la mesa de la puerta de Agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés y la ley que daba a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras el día primero del 7º mes, trajo el libro de la ley entre las asambleas compuesta por hombres y cuanto tenían corazón, lo estuvo leyendo en la casa de las aguas desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres y mujeres, cuanto tenían corazón, escuchaban con atención a la lectura del libro de la ley. Entonces está en el versículo 3, dice, leyó una parte en la plaza. Ahí lee la ley Esdras, son unos escritos que él se encuentra y ahí los lee. Y dice más adelante, los comentarios que vienen ahí enseguida en su material, dice, en tiempos del profeta Nehemías, este pueblo ya había regresado del destierro, reconstruyendo el templo, iniciaron de nuevo el culto y Yahvé les dice así, lean la ley. Si leemos versículos más adelante del versículo 3, nos dice que Esdras leía, los sacerdotes le explicaban y el pueblo lloraba al oír las palabras de Yahvé. ¿No han sentido alguna vez cuando leen la Biblia que tienen ganas de llorar? Sí, ¿verdad? Dice porque... Cuando leo, platicando con los pensamientos. Y ahora ya viene porque no. Ahí es donde yo sí, es que aquí ellos venían del destierro, no les habían permitido en Babilonia saber de la palabra de Dios y cuando llegan a Jerusalén, que empiezan a leer aquí Esdras, pues lloran al escuchar, al tener otra vez culto, van a tener templo, porque ya habían sufrido las consecuencias de no poner en práctica la palabra de Dios. Ahora amaban la palabra, la respetaban y ahora sí la cumplían. A partir de aquí, de esta época, el judío aprende a no separarse de la palabra de Dios. Es muy celoso desde niños, ya lo vimos en el Shema, tienen que saber de la Sagrada Escritura. Ya no, a partir de aquí ya no se les olvida, se dice que aquí nació lo que hoy conocemos del judaísmo. Aquí se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el judaísmo. Pero también pues sí, porque están así. Tienen un velo.
Bueno, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué dice Jesús acerca de leer. Leer ahora en el Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Juan 5:39. ¿Quién la tiene? Yo. Nosotros las escrituras, ya que creéis tener las semillas de la eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, aquí la de Jerusalén dice precisamente lo que acaba de leer Lili. Vosotros investigáis las escrituras, pero en otras dice escudriñen. En otras versiones dice, nos dice escudriñen las escrituras, ellas dan testimonio de mí, pero no solamente lean, sino escudriñen, mediten, amen profundamente. Veamos cómo el mismo Jesús nos lo dice lo que nos acaba de leer Lili. Se estudian apasionadamente las escrituras. Estudien apasionadamente las escrituras, ¿verdad? La vida eterna. Me gusta más como dicen es la de América. La de América que la de Jerusalén y otras, ¿verdad? Dicen escudriñen. Son las diferentes traducciones. Bueno, Jesucristo es el centro, es el principio, el centro y el fin de toda la escritura. Toda la Biblia nos habla de Jesucristo, toda, desde el Génesis. Por eso es importante que los cristianos conozcamos las escrituras. El siguiente texto de Lucas 24, 25, 27 son de los discípulos de Maús. De hecho, lo tenemos en ahí me quité en su logo. En el logo está este texto. Se dice que fue la primer misa. ¿Por qué? Porque Jesús les explica las escrituras. Vamos a leer y luego ahorita los detalles. ¿Quién tiene Lucas 24, 25, 27? Maribel. Entonces, él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Entonces les explica, no solo la leen, sino que el mismo Jesús les explica todas las Sagradas Escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, y todo recala en él, todo se cumple en él. Sí. Lo que decían de él. Fíjense, le está leyendo las mismas escrituras Jesús a los discípulos. Bueno, vamos a leer también Apocalipsis 1:3, a ver qué nos dice. Esta es una bienaventuranza, una bendición. ¿Quién la tiene? Pati. Que lean dichoso que escuchen las palabras de esta doctrina y tengan en cuenta los que confían porque el tiempo es así. ¿Perdón? Y pon el tiempo con mayúscula. Pon el tiempo con mayúscula. La primera. Porque el tiempo, yo no la tengo con mayúscula. Bueno, déjenme ahorita la checo. Es de Jerusalén. Bueno, déjenme ahorita la checo. Vamos a continuar. Entonces dice Apocalipsis que dichosos, bienaventurados, felices, es una bendición a los que lean, pero también que escuchen las palabras que están escritas, no solo en Apocalipsis, porque tanto la bendición como toda la palabra de Dios es válida para toda la escritura, no nada más es para un libro, ¿sí? Porque la escritura es una unidad, ¿sí? Entonces, dichosos los que lean y escuchen, y también los que guarden, como dice el Deuteronomio. Bueno, hasta aquí hay muchas otras lecturas, pero pues no podemos verlas todas, ¿no? De que se escriba y de que se lean. Estos solo son algunos ejemplos y podemos resumirlo en lo que nos dice San Jerónimo, que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y por último, vamos a leer la reflexión que viene ahí en la página 34, porque ahí nos va a explicar el Padre Lalo todo lo que hemos visto de la transmisión.
Sí, es un resumen. Así es que no nos vamos a detener a explicarlo porque ya lo vimos. Es todo lo que ya hemos visto. A ver, vamos, Lili, a leer. ¿Quién sigue de leer? Ah, Ana Laura, que no ha leído. Si quieres, léanos ahí en la página 34, para tu reflexión personal. La reflexión divina se realizó por obras y palabras intrínsecamente ligadas entre sí. Con esto debe quedar muy claro que la revelación es un acontecimiento, pues Dios nos habla con hechos y palabras. De este acontecimiento de salvación es testigo un pueblo que vivió y experimentó en su propia historia el amor misericordioso de Dios. Estos acontecimientos de salvación quedaron grabados en el corazón y en la memoria de este pueblo que transmitía de viva voz las maravillas de Dios, tradición oral. Durante este periodo de tradición oral, podemos decir que el pueblo de Dios fue asimilando la palabra de Dios, la revelación divina, la vivió en los acontecimientos, fue interpretado, iluminado por el Espíritu y la palabra de los profetas, el sentido profundo de los acontecimientos de salvación. Contempló y meditó en su corazón la palabra de Dios, la celebró en el culto, y cuando todo esto hubo madurado, el Espíritu de Dios movió a hombres elegidos para que pusieran por escrito todo lo que Dios quiso darnos a conocer en su revelación. Porque esta palabra de Dios, revelación, tenía que ser transmitida a todas las generaciones, a todos los hombres. La Biblia contiene, pues, esta divina revelación y, por lo tanto, es la verdadera palabra de amor y misericordia que Dios dirige a los hombres para salvarlos. La Biblia es el instrumento a través del cual Dios, que vive y permanece, continúa hablando directamente al corazón de los hombres. Bueno, si se fijan, es el resumen de lo que vimos de toda la transmisión de la revelación divina desde que empezamos hasta ahorita que ya terminamos. Entonces, eso es el resumen y con eso terminamos. La tarea, miren, vean ahí en su material, les traje 2 ficheros. Uno es el fichero de la clase de hoy, el fichero 19, pero para los alumnos les vamos a encargar dar un repaso general. Vamos a hacer el examen todos juntos. Voy a tratar la próxima clase de hacer examen, pero a ver si ya podemos empezar el tema de inspiración, porque prácticamente vamos casi un poquito más de la mitad. Entonces, si es muy largo primero, nos tocaba lección divina, pero voy a ver si podemos ya empezar el tema, ¿sí? Entonces les vamos a encargar que den un repaso general y contestar el cuestionario de la página 35, que es el cuestionario del tema de la transmisión de la revelación divina, porque ya empezaríamos con inspiración. Para ustedes como guías les voy a encargar un cuestionario. Ahí viene en su material la tarea de los guías. Dice tarea para guías, traer la Dei Verbum, leer los capítulos 7, 8, 9 y 10 de la Dei Verbum y contestar el cuestionario del fichero 20, que es el otro fichero que les traje ahí. Ahí vienen las preguntas y esas preguntas se contestan con la Dei Verbum de esos numerales. Entonces, con eso empezaríamos con sí, con esos numerales de la Dei Verbum, las vamos a traer contestadas. ¿Sí? Con esos numerales y lo checamos. Entonces, vamos a empezar con el repaso, con el examen, con el cuestionario de la página 35 del folleto y luego nos pasamos a esto del cuestionario del fichero 20. Y luego ver si podemos empezar con la clase 20, que es la inspiración. Bien, vamos a seguir con las preguntas. A ver otra. No quedó claro, Ceci.
A ver, otra vez. La tarea para los alumnos, vamos a encargarles un repaso general porque vamos a aplicarles examen y vamos a contestar el cuestionario de este folleto en la página 35, que es lo que vimos de la transmisión. Le vamos a aplicar un examen. Aparte de este cuestionario, les voy a traer la hoja del examen, ¿correcto? Como lo hicimos la vez pasada. Pero ya no quiero que se los pongan, vamos a contestarlo entre todos. Sí, ya no hay que hacerlo sufrir, si ustedes están de acuerdo. Para que no se desanimen, ¿verdad? Vamos a ser benevolentes. Bueno, aparte de esto, para los alumnos, aquí en el material viene una tarea para nosotros como guías, nada más para nosotros. Ahí dice en la página 9, dice tarea para guías. Vamos a traerla de Ibergu. Sí, vamos a traerla aquí. Y vamos a leer allá en nuestra casa los capítulos 7, 8, 9 y 10 de aquí. ¿Sí? Y vamos a contestar a partir de estos numerales que va a leer aquí, va a contestar el cuestionario que viene en el fichero 20.1. Con estas cosas contesta el cuestionario. ¿Sí? No sé si ya me explicaste, ¿quedó claro? Ya, Liz, ya quedó claro, muy bien. Entonces, vamos a contestar cuando menos unas 2 preguntas del cuestionario del Deuteronomio. ¿Lo trajeron? Sí. A ver, vamos a ver. ¿En cuál nos quedamos? ¿Qué horas son? Nos quedamos en la pregunta, ¿qué te pide tu Dios? Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí o no? Es capítulo 10, versículos del 12 al 13. ¿Qué dice? A ver, Lili, ¿qué dice? Y ahora te pido, ya de tu Dios, que te aman siguiendo todas sus directrices, amándonos sirviendo, ya ve con tu corazón. No dice eso. ¿Qué te pide tu Dios? ¿Qué te pide? Es versículos 12 y 13 del capítulo 10 del Deuteronomio. Que lo aman, que lo sigan con todo tu corazón, con toda tu alma. Exacto. Para bien. Así es, es el versículo 12 y 13. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios siguiendo todas sus directrices, todo lo que dijo Lili. Capítulo 11, versículos 26 y 28. El resultado de cumplir o no cumplir los preceptos que Dios da, ¿qué dice? Váyanse al Deuteronomio de perdida y lean. Son bendiciones y maldiciones. Así es. Ante vosotros, bendición y maldición. Bendición, sí, si escuchas los mandamientos que te prescribo. Y maldición, si desoís los mandamientos. Vamos a ver una más y con esa terminamos. Deuteronomio 15, 7 al 8 y el 10. Ay, el 11. Responsabilidad para con los pobres. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo, perdón? Le abrirá tu mano y le prestará lo que necesite para remediar lo que le falta. Así es, le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta. Y eso te lo das de buena gana, te bendecirá ya. Si lo has de dar y no se entristecerá tu corazón por ello, que por esta acción te bendecirá Yahvé, ¿correcto? Si lo das de buena gana, qué hermoso. Bueno, les encargo las siguientes. Lili y Ceci, siguen ustedes, cuando menos contéstenme una siempre, Lili.
Bueno, para otra Pati que sí lo trae. Bueno, vamos a hacer la oración y con esto terminamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que haya? ¿No? Bueno, todos juntos, vuestro auxilio os pide en el nombre del Señor. Tu gracia, Señor, siempre las buenas obras, las sostenga y acompañe para que todos nuestros eventos académicos y pastorales broten de ti como su fuente y vuelvan a ti como su fin. Amén. Bendigamos al Señor y demos gracias a Dios. Shalom. Shalom. No. Esta vez. A ver, sí, a ver.